CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a un nuevo programa de Red Democrática. Esta es su casa, ya lo saben, siempre de 10 a 11 de la mañana, de lunes a viernes por la 89.1 FM para todo Costa Rica y por supuesto por plataformas digitales @CRC 89.1 Radio y @Jonathan Prenda, siempre para transmitir de forma simultánea la señal de la FM en las plataformas digitales. Al final, el programa, como ya lo saben, siempre se coloca en el canal de YouTube de Red Democrática para que puedan disfrutarlo una y otra vez y compartirlo, para así hacer más profunda la Red Democrática que nos da seguridad y tranquilidad en la Costa Rica que tanto nos gusta vivir. El día de hoy seguimos con el análisis sombra, el gabinete sombra del gobierno de la República, y para eso pues hoy toca analizar al Ministerio de Ambiente, que justamente ha estado en el ojo del huracán y que tiene pues siempre un gran análisis y una gran proyección en un país que se dice ser verde, que dice ser ambientalista, y que ese ministerio tiene la gran labor de tratar de hacerlo una realidad. Para eso hemos contactado a un especialista calibre nacional e internacional para que nos pueda conversar y hacer el análisis correspondiente. Nos referimos a Alexander López, a quien le damos la muy cordial bienvenida. Gracias por ser parte de la familia de Red Democrática, don Alexander. Muy buenos días, don Jonathan. Muchas gracias por la gentil invitación y desde luego muy buenos días a la estimable radio audiencia y aquí a la orden. Espero un poquito en carreras, aquí como me puede ver, pero encantado de poder colaborar y contribuir con un intercambio de ideas que esperamos tener en los próximos minutos. Así que a la orden. Muchísimas gracias y gracias por sacar de su tiempo, que sabemos es muy limitado, para poder conversar del ambiente a nivel nacional y todo como nos ven desde fuera de las fronteras. Don Alexander, hablar de ambiente es hablar más allá de conservar lo que tenemos, es de generar una política pública capaz de hacernos sostenibles, de hacernos amigables y de permitirnos crecer de una forma responsable con el medio ambiente. ¿Cómo se está haciendo ese trabajo en Costa Rica en este momento y en los últimos años, por supuesto? Sí, don Jonathan, como usted bien lo indica, ya desde hace varias décadas, desde 1900, desde la década de los 80 del siglo pasado, cuando se produce un famoso reporte conocido como Nuestro Futuro Común, o también Informe Brundtland, producto de que quien lo lideró fue en ese entonces la primera ministra noruega, Gro Harlem Brundtland. Se produjo un informe que se llamaba de la Comisión de Ambiente y Desarrollo, donde claramente se establecía por primera vez que el tema de ambiente no es un tema solamente conservacionista, sino que el tema de ambiente tiene una clara vinculación con el desarrollo de un país, de una sociedad en su conjunto. Es así como se comienza a articular esto. Y bueno, en Costa Rica, de una vez, para ir un poco directo a su pregunta, de alguna manera esto claramente se ha reflejado. Sí, tal vez de manera muy sinóptica, don Jonathan, si uno se pensara un poquito cuál ha sido la evolución digamos, de la política pública ambiental en este país, y yo diría que hay como tres grandes momentos, ¿verdad?, que es importante. Una etapa en la década de los 70 que ciertamente respondía a esa filosofía muy conservacionista, ¿verdad?, que fue cuando se crearon el sistema de parques nacionales, con el ejemplo de Yellowstone en Estados Unidos, trajo aquí a Costa Rica, y se crea todo el sistema de parques nacionales, allá en la década de los 70 del siglo pasado, ¿verdad? Ese primer momento muy importante para este país, ¿verdad? Luego transitamos hacia una perspectiva más desarrollista, más de integración, digamos, de temas ambientales a la Estrategia de Desarrollo Nacional, y en este siglo claramente uno de los símbolos de esa vinculación, don Jonathan, es precisamente la matriz energética.
cuando Costa Rica se dice que el 2019 produce el 99% de su energía limpia, y los años sucesivos un poco ha respondido a esta dinámica, claramente tenés una vinculación entre el tema ambiental, porque es fundamentalmente energía hidro, pero también eólica, pero también geotérmica, pero también solar. Entonces tenés una vinculación claramente entre esa agenda ambiental y qué más importante para el país que la energía. De alguna manera ese es el motor, ¿no?, en tu país. Entonces ahí tenemos un segundo gran momento en que esa vinculación de ambiente y desarrollo se vincula claramente, ¿verdad? Y estamos, yo diría que a las puertas de transitar hacia una nueva frontera, o la necesidad de transitar hacia una nueva frontera, que podemos conversar luego de eso, cuál sería, digamos, sobre esa base, la nueva frontera de Costa Rica, y cuáles son los desafíos del Ministerio de Ambiente, pero no solo el Ministerio de Ambiente, del país en general, ¿verdad? Frente a esos nuevos retos. Entonces, claramente, para un país como Costa Rica, la agenda de ambiente no puede ser de ninguna manera conceptualizada simplemente como una agenda de ambiente, ¿ah?, sino como una agenda de desarrollo, ante todo, ¿verdad? Desde luego, el patrimonio natural constituye mucho esa base natural. Lo vimos en el caso de energía, pero también, Jonathan, empecemos en el turismo en este país. O sea, este país, de alguna manera, entre comillas, se vende internacionalmente por dos grandes temas: el tema de paz y democracia, y el tema de ambiente, el país verde, ¿verdad? Entonces, y mucho del turismo verdaderamente que viene a Costa Rica viene con esa idea. Entonces, ahí tenés claramente dos grandes vinculaciones, ¿verdad? Entonces, consecuentemente, la agenda que debe tener el ministerio y la que debe seguir impulsando Costa Rica es una que vincule ambiente a sectores productivos, siempre, o desde luego, en esa gran trilogía que establece el desarrollo sostenible, ¿verdad?, entre ambiente, el desarrollo económico y obviamente el tema de igualdad, de reducción de la pobreza, toda la agenda social, ¿verdad?, que va aparejada a esto. Alexander, cuando hablas de dos momentos, el actual y la nueva frontera, quisiera separarlos y redondear la parte del actual. ¿El Ministerio de Ambiente tiene el músculo suficiente para poder hacer lo que estás planteando como el deber ser hoy día? ¿Es un ministerio fuerte, con una política pública con respaldo de parte de la política de Estado que tiene que tener? Es interesante, te respondo esa pregunta, digamos, con dos perspectivas. Costa Rica es pionero en el diseño de una arquitectura institucional que de alguna manera preserva el medio ambiente. Incluso el Ministerio de Ambiente es uno de los primeros que se crea en América Latina, y tú tienes una institucionalidad que más o menos, digamos, respondió a esa preocupación costarricense. Sin embargo, si tú me preguntas hoy día si tiene suficiente músculo, yo te diría claramente que no. Y te pongo dos ejemplos. Agua. Uno de los grandes temas de nuestro país es el tema hídrico, agua dulce. Sí. ¿Tiene la Dirección Nacional de Ambiente suficiente músculo para gestionar eso? No, porque en Costa Rica existe una fragmentación institucional de competencias. Incluso tenemos imagínate, Jonathan, tenemos una ley de aguas de 1942, cuando don Teodoro Picado era presidente de este país. Casi nadie se acuerda de don Teodoro Picado, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de 1942. Claro, hay una política hídrica que ha permitido actualizar, ¿cierto? Pero usted estuvo en la Asamblea Legislativa. ¿Cuántos proyectos de ley, cuántas discusiones en torno a una nueva ley de recursos hídricos? ¿Ah? Muy difícil, muy difícil. Y entonces, y dentro de esa discusión, la Dirección Nacional de Aguas del MINAE tiene un músculo, hace lo que puede, ¿verdad? Pero realmente no es. Otro gran tema, cambio climático. No hay una ley de cambio climático que permita darle suficiente músculo al MINAE. En este momento existe una dirección de cambio climático al MINAE, pero esa dirección es por decreto. Cualquiera que llegue se le ocurre y elimina eso, y se fue el tema de cambio climático, y se fue todo. Entonces, solo para citarte dos ejemplos de por qué el ministerio, digamos, debería fortalecerse digamos, en estos grandes temas. Ha contado con la suerte de que en el pasado ha tenido mucha cooperación internacional, y eso le ha ayudado para sacar tareas. Qué sé yo, los organismos
de cooperación internacional como la GIZ en su momento apoyó con muchos consultores a tiempo completo la Dirección de Cambio Climático, solo para citar un ejemplo. Entonces tenías recursos que te permitían sacar la tarea hasta cierto punto, ¿verdad? Pero desde luego hace falta muchísimo más, digamos, dos cosas, una especie de actualización del marco institucional, de la estructura institucional, ¿verdad? En primer lugar, y en segundo lugar, que evidentemente esa arquitectura institucional nueva responda a las nuevas demandas, porque no son las mismas que cuando se creó la institución, ¿verdad? Evidentemente. Entonces, necesitas esa actualización. Y ahí te he citado un par de ejemplos en dos temas críticos para este país, agua y cambio climático. La legalidad o el marco jurídico del ecosistema ambiente entonces no responde a lo que el país debería de tener para poder innovar y estamos en el mismo patrón de hace 30, 40 años. En algunos temas sí, como en el tema agua. Digo, en el tema agua, que es uno de los claros ejemplos, tenemos legislación del 42, donde los usos del agua, por ejemplo, están totalmente desfasados. No sé, por ejemplo, todo el tema ecosistémico del uso del agua no se tenía esa perspectiva y obviamente eran otros tiempos, ¿verdad? Entonces sí hay un desfase. Quizás en estos momentos hay en corriente legislativa un proyecto de ley precisamente de marco general de gestión del recurso hídrico, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa. Está teniendo dificultades como lo han tenido los anteriores, pero quizás lo más innovador ha sido la inclusión de un nuevo apartado en la Constitución Política, el 50 me parece, de el agua como derecho humano, ¿verdad? Eso creo que eso sí ha sido importante, es importante el reconocimiento de eso que ha tenido este país, pero sí hay ciertos aspectos de política pública que requieren una actualización normativa. Ojo, y muy importante, no estoy diciendo necesariamente que tienen que haber más normas, no, porque en este país estamos absolutamente llenos de normas. Más bien eso inhibe un poco la política pública en este país, en algunas esferas, sino que lo que estoy diciendo es que hay que actualizar, ¿verdad?, algunos instrumentos y en algunos casos reforzar ciertas cosas, ¿verdad? Generar, por ejemplo, en el tema agua decía, en este país tenés la Dirección Nacional de Agua, pero tenés el AEA, pero tenés el ICE, que es el mayor usuario de este país. Entonces, ¿cómo generar una estructura que te permita tener cierta rectoría del agua? Entonces, hoy día tenés operadores de aguas muy distintos, tenés las asadas, tenés eso. ¿Cómo descentralizar la política del agua y crear una articulación? ¿Verdad? En el 42 no existía ninguna asada en este país, por supuesto que no, ¿verdad? Entonces, y hoy día la asada provee más del 30% del agua potable en este país. ¿Cómo vas a desconocer ya? Entonces, esas son preguntas que hay que hacerse y la nueva arquitectura institucional, jurídica e institucional debe responder a esa nueva realidad, ¿verdad? Y debemos hacerlo con prontitud porque estamos teniendo un desfase, ¿verdad? Ahí importante. Alexander, ¿la fragmentación institucional del MINAE es un problema o es una fortaleza en función de solventar el marco jurídico que tiene en este momento el ecosistema? Yo diría que tal vez no hay tantísima fragmentación en términos del MINAE. Lo que hay es una fragmentación mucha de competencias en ciertas áreas, ¿verdad? Existen muchas entidades nacionales que tienen competencias sobre una misma materia y la articulación de esas competencias no está claramente definida, ¿verdad? Es ahí donde creo que hay que trabajar un poco más, ¿verdad? Y por ejemplo, hay temas que se vienen donde realmente yo creo que hay que tener mayor claridad sobre esas cosas. Por ejemplo, todo el tema de océanos, ¿verdad? Que es un gran tema que yo decía al inicio de la tercera gran frontera. A mí me parece que la tercera gran frontera de este país, el tercer gran momento, está comenzando ahora y está muy vinculado al tema de océanos, ¿verdad? Si quieres, puedo andar un poquito a eso porque yo lo veo, ¿verdad? Primero fue, como dije, el sistema de la década de los 70 con todo el sistema de creación de parques nacionales, luego la transición energética en las décadas de este siglo,
¿verdad? Pero vamos a iniciar hacia el tránsito hacia mediados de siglo con un nuevo gran tema y una nueva gran dinámica que tiene que ver con los océanos para nuestro país. Antes de entrar en los océanos, quisiera terminar un área que me parece pues la mayor muestra de que no necesariamente la percepción que queremos dar del ecosistema ambiente lo estamos logrando, y es el cuidado de los ríos que tiene Costa Rica, que es el que da el sustento a muchas áreas, no solo turísticas, sino ambientales. El Ministerio de Ambiente debería tener más músculo, o el que tiene es suficiente para poder resguardar la salud del agua de los ríos. No, de ninguna manera. El músculo, como señalaba anteriormente, tenemos una Dirección Nacional de Aguas que tiene ciertas competencias muy limitadas en términos de competencias y incluso del equipo de trabajo, aunque existen personas muy entusiastas, comenzando por su director, a quien le tengo mucho aprecio, pero definitivamente es muy limitado. Los problemas del país en términos hídricos son sustantivos. El manejo de cuencas en este país es absolutamente un tema prioritario, porque vamos a ver, Jonathan, un par de minutos respecto a esto. Claro, adelante. Mire, nosotros tenemos como un imaginario colectivo que en Costa Rica hay mucha agua, y ciertamente la hay. Es decir, si usted ve el nivel de disponibilidad hídrica de metros cúbicos per cápita de este país, hace algunos años eran más de 30.000 metros cúbicos per cápita anuales, hoy día debe andar por 25, una cosa así, 25.000, que todavía sigue siendo muy importante. Pero ¿cuál es el gran tema? Bueno, que hay muchos de esos cuerpos de agua superficiales que están contaminados, ¿verdad? Que la distribución es desigual. Es decir, no es lo mismo la distribución que se tiene en el Atlántico que la que se tiene en el Pacífico, sobre todo en el Pacífico Norte. Entonces, pero además, ojo aquí el tema. El agua del futuro de Costa Rica no está en las aguas superficiales, está en las aguas subterráneas, está en los acuíferos. ¿Y cuánto conoce este país del agua que tenemos en el subsuelo? Muy poco. Sí. Y gran problema es que, por ejemplo, hay cantones, solo para citar uno, don Jonathan, el cantón de Santa Cruz, todo el agua que utiliza básicamente es agua subterránea. Y estamos hablando del cantón con más metros de construcción anual en este país. ¿Por qué? Por la gran inversión, sobre todo en segunda residencia que tiene Santa Cruz. Entonces, imagínense lo que estamos hablando, o sea, la inversión pegadas a segundas residencias, pero también, obviamente, el turismo en toda la zona costera de un cantón como Santa Cruz, o Carrillo, que está a la par también, que es muy similar, depende del uso del agua del subsuelo. Y ya tenemos acuíferos con salinización, obviamente porque se han sobreexplotado, porque usted no tiene los balances hídricos adecuados, entonces no sabe cuánta agua tiene ahí. Al no saber cuánta agua tiene ahí, usted simplemente genera disponibilidades que no son sostenibles y permite la introducción salina, y está generándote una serie de problemas. Entonces, eso, si no se atiende rápidamente, es un problema. Entonces, claramente, por eso le decía que necesitamos generar muchísimo más articulación, porque la Dirección General de Agua difícilmente puede, porque también tenés unas labores que realizan otras instituciones, ¿verdad? En términos de agua, pero que no hay la debida articulación. Entonces, ese tema del agua, allende de la contaminación de los cuerpos superficiales, ¿verdad? Como el Tárcoles, por ejemplo, que nosotros, lo que decías al inicio, Jonathan, un país que se dice que es verde, pero tenés casi el río más contaminado de Centroamérica, pues hay algo que hay que hacer, ¿verdad? Como el Tárcoles. Entonces, es un tema sustantivo del agua para el desarrollo, el agua para la inversión, sobre todo en una región como Guanacaste, donde eso puede ser una bomba de tiempo, ¿verdad? Ya hemos tenido problemas en Sardinal de Carrillo, de conflictos por el agua en Sardinal de Carrillo, el famoso proyecto Pacume, que estarás bien enterado, ¿verdad? Ahí está el nombre, pero aparte del nombre no vemos todavía. Ahí está el nombre y la plata, y no se ha logrado hacer mucho, ¿verdad? No,
Ahora se cambió un poquito la filosofía, ¿verdad? Que incluyera más cantones, ¿verdad? Pero bueno, esperamos porque verdaderamente es importante este abordaje del tema hídrico para los... Que es si usted me pregunta, una de las grandes deudas de este país, efectivamente, así como dije que teníamos grandes avances en alguna materia, una de las grandes deudas efectivamente es el tema hídrico, el tema de la gestión de los recursos hídricos de ese país. Entremos a la tercera frontera, la parte de los océanos, porque desde las conexiones que estábamos haciendo previo al programa me has mencionado que este es uno de los puntos más importantes y que deberíamos de ponerle mucha atención. ¿Qué tiene que tener Costa Rica para poder atender esta nueva área en la cual deberíamos de desarrollar? Sí, comienzo por esto, Jonathan. Mire, Costa Rica tradicionalmente ha vivido de espaldas al mar. Sí. Y si no lo véalo usted institucionalmente. Allá por la década de los 80 del siglo pasado, ¿dónde estaba todo el tema de océanos, pesca, el tema marino costero? En una pequeña oficinita en el MAC, el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Ahí existía una oficinita de pesca, allá en la década de los 80. Luego se transformó, ¿verdad?, en lo que conocemos como pesca, pero es más un tema de pesca. En realidad, para un país como Costa Rica, ahí hay 3 elementos sustantivos por el cual digo que este tiene que ser la nueva gran frontera de este país. En primer lugar, ¿cuántos kilómetros cuadrados tenemos en mar? Más de 528,000 kilómetros cuadrados. Es decir, frente a los 51,000, estamos hablando de un territorio 11 veces mayor en mar que en tierra. Primer elemento, digamos. Segundo elemento, ¿dónde están concentrados muchos de nuestros grandes problemas sociales? Bueno, en los grandes núcleos urbanos de las áreas costeras. Así es. Arenas, una bomba social, ya lo vemos con el tema de los homicidios, el tema realmente de la presión social en el Gran Punta Arenas, Chacarita, Francasiano, todo lo que quieras, Barranca, es una presión social, lo mismo en la costa atlántica, Limón, o sea, hay una presión social en las costas que dependen mucho del tema marino costero. Y en tercer lugar, este país se ha venido de alguna manera construyendo mucho en función de ese concepto afuera de venderse un país verde, pero un país de playa, en que la playa está integrado con lo verde. Entonces el turismo, evidentemente, en áreas costeras es un factor importante. Entonces tenés 3 elementos ahí: una extensión territorial, una presión social, donde hay una necesidad de política pública que enfrente esa presión social, etcétera. Y tercero, que mucho del desarrollo de este país, en términos de su estrategia de desarrollo, está vinculada a la zona marino-costera. Entonces, si sumas esos 3 elementos, te darás cuenta que hay grandes retos, pero también tenés una enorme oportunidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque evidentemente un territorio marino de las dimensiones que tenemos tiene una cantidad de recursos importantísimos. Y ahí entra el tema atunero, como uno de los principales grandes temas que tenemos que enfrentar, porque realmente eso ha sido una discusión difícil, porque básicamente es una flota extranjera. Los beneficios para el país son relativamente pocos, más que algunas empacadoras en Punta Arenas, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y algunos, pero realmente este país, con una estrategia integral de gestión de los océanos, que integre pesca deportiva, que integre obviamente pesca artesanal, que integre pesca industrial, etcétera, etcétera, vinculada a una estrategia de desarrollo de turismo digamos, en el Gran Punta Arenas o en Limón, puedes articular, digamos, un ejercicio muy interesante, que también incluya, por ejemplo, una cosa novedosa, Jonathan, que casi no se ha discutido, y en el Ministerio de Ambiente reciente una discusión, pero todavía esto es muy incipiente, que es el pago de servicios ambientales marinos, ¿verdad? Nosotros estamos acostumbrados al pago de servicios ambientales a propietarios privados en fincas, ¿verdad? Por protección de agua, etcétera, etcétera, pero en el tema marino no estamos. Entonces hay que generar toda una nueva metodología, ¿verdad? Pero ves, lo que quiero decir es que hay una serie de instrumentos, hay una serie de preguntas. Nosotros tenemos que aprovecharnos de eso. Acaba de pasar en Costa Rica lo que se puede denominar precumbre de los océanos, porque la cumbre
la nueva conferencia de los océanos de Naciones Unidas, la tercera, viene en Francia el próximo año, pero acabamos de tener una en Costa Rica denominada Immerse in Change, que es preparativo para eso, y creo que Costa Rica tiene una gran oportunidad ahí. Pero tenemos que generar, aquí la gran pregunta es, ¿estamos dispuestos a generar política pública que permita transformar la visión que este país ha tenido de vivir de espaldas al mar o de espaldas a los océanos? ¿Verdad? Y consecuentemente, si la respuesta es sí, si estamos dispuestos, entonces, ¿qué instrumentos de política pública tenemos que generar y tener para que esto se haga de una manera que responda a una estrategia de desarrollo de este país? O sea, lo que hablamos al inicio, desarrollo sostenible, ¿verdad? Porque creo que esa es una gran frontera y ese debe ser de gran preocupación en la política pública para los próximos años, ¿verdad? Así que yo lo dejaría por el momento por ahí. Cualquier cosa puedo, desde luego, ahondar más. Alexander, hay un tema que me parece particularmente importante y viendo experiencia comparada internacional del trabajo del agua para sufragar necesidades en tierra firme, y es el que está haciendo Israel de tomar agua, tratarla y usarla para efectos de agricultura, para poder generar algún tipo de desarrollo en esa área. ¿Deberíamos nosotros de tener algún tipo de alianza ambiental en esos parámetros, como por ejemplo Israel, Alemania y otros países que están desarrollando ese tipo de tecnologías, traer tecnología de punta y hacer un mejor aprovechamiento de lo que tenemos en medio ambiente para poder tener un mejor bienestar para toda la población? Sí, desde luego, sí hay experiencias internacionales muy valiosas en términos de, por ejemplo, de desalinización. Es una tecnología que en algunos casos puede ser costosa, pero evidentemente hay ejemplos cada día más interesantes de eso que ha venido abaratando un poco los costos relacionados con esto. Y claramente lo que usted menciona, esos ejemplos, pero también los tenemos en los estados del Golfo. O sea, conozco bastante bien los Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo. Conozco bastante bien esas experiencias y obviamente Dubái es bien reflejo de eso. Si construiste todo lo que construiste, obviamente, no porque tengas mucha agua dulce, sino porque estás utilizando mucha agua salada, tratada. ¿Ah? Entonces, el caso de Israel en el tema de riego es emblemático, ¿verdad? Entonces, cada día hay más, y eso me abre la puerta a otro elemento, que evidentemente mucho de lo que venga con inteligencia artificial nos puede ayudar mucho para eficientar el tema del agua, que es la otra gran... ¿Cómo la política pública de este país va a utilizar la inteligencia artificial para generar mayor eficiencia en los procesos? Esa es una gran pregunta que me parece que es poner el dedo en la llaga, porque Costa Rica debería estar más en digital y más en armonía con la 5G y todo lo que eso puede generar, y vamos también atrás en eso, no estamos tan adelantados, pero el uso eficiente del recurso hídrico con base en la inteligencia artificial nos podría dar una gran sustentabilidad al corto, mediano y largo plazo. Es decir, es cambiar el paradigma y el panorama de cómo estamos trabajando el medio ambiente. Claro, porque evidentemente tenemos una serie de armas que posibilita la inteligencia artificial, perdón, que si yo monitoreo la comunicación, estos sensores inteligentes que te permiten, ¿verdad? Generar cúmulos de data importantísimos y análisis de datos importantísimos. Entonces, todo eso permite, evidentemente, tener una gestión muchísimo más ágil, dinámica y pertinente. Y creo que ahorita mismo hay poca discusión de eso. No sé, tal vez estoy diciendo una cosa que no es así, pero mi impresión es que hay muy poca discusión sobre las implicaciones que la inteligencia artificial va a tener o está teniendo. Entonces, como decía Octavio Paz, en América Latina el problema es que siempre llegamos tarde al teatro de la modernidad. Sí. Entonces, una discusión que en este momento está siendo central en Asia, en el continente asiático, que es la inteligencia artificial, bueno, obviamente que en Estados Unidos también, pero cito Asia porque es el continente de mayor movilidad en muchos aspectos. Entonces, una discusión central en Costa Rica la vemos periféricamente, ¿verdad? Entonces, por eso
decía Octavio Paz esto de que siempre llegamos tarde al teatro de la oportunidad. Que me parece, Alexander, que no sé si vemos de reojo, de perfil, o simplemente asumimos que eso no es cierto, o asumimos que más adelante tendremos tiempo para ponernos al corriente, o simplemente ignoramos lo que está pasando por la comodidad de hacer las cosas como siempre se han hecho. Y yo creo que ese es uno de los mayores pecados que tiene la institucionalidad pública, el estar muy en confort con los métodos tradicionales y no dar paso a asuntos que nos pueden aliviar la vida a todos y que no significa para nada de generar desempleo, al contrario, es generar mejores empleos con una mejor preparación y una mejor eficiencia de los recursos. Así es, así es. Em, eh, yo diría, Jonathan, en esta misma dirección, tal vez no exactamente en el punto que acabas de decir, pero estoy muy relacionado. Y es que date cuenta que en general, en América Latina, no voy a citar solo el caso de Costa Rica, porque eso es un tema de América Latina. Nosotros estamos no solamente en materia de ambiente, sino en los diversos campos, y tú has venido haciendo una serie de programas en los diferentes áreas de la política pública de este país, pero tiene una cosa en común, no solo para ambiente, sino para el medio, y es que nosotros tenemos una política pública reactiva y en función de lo que pasa. ¿Ah? Como dice un autor por ahí, tenemos una obsesión con el pasado. Mientras que Asia tiene una obsesión con el futuro. ¿Mm? Y por eso las diferencias entre Asia y América Latina son cada día más grandes. ¿Mm? ¿Por qué? Porque nosotros aquí estamos en función, y si no usted, le pongo un ejemplo muy simbólico, y tal vez usted se va a reír de esto, pero pide usted que muchos presidentes de América Latina, ¿quién tienen en su oficina colgando en la parte de atrás donde se sienta? Un expresidente, un prócer. Un prócer, una persona que falleció hace 100 años, y no estoy diciendo que sea importante, pero ese simbolismo para un presidente que debe gobernar en función del futuro, no del pasado, ese simbolismo te dice mucho cómo la política pública en América Latina está siendo formulada y por qué estamos donde estamos y por qué Asia está donde está. ¿Mm? Y no estoy diciendo para nada que no hay que reconocer la parte histórica y que hay que conocer la historia, porque si no, como decía Napoleón, quien no conoce la historia está condenado a repetirla, la verdad. Así es. Por supuesto, pero el ejercicio de prospectiva estratégica que hay que tener en todo el diseño de política pública es fundamental, ¿verdad? Entonces, y eso en ambiente, por ejemplo, es fundamental. Nosotros tenemos que tener un plan, evidentemente, por eso la ley de cambio climático puede ser importante, un plan de adaptación en este país, obviamente que trascienda la mera coyuntura de saber si el próximo año hay 2 o 3 huracanes, ¿verdad? Claro, pues ya sabemos que es un país con alta propensión a ser impactada por los fenómenos hidrometeorológicos, de lo que lo sabemos, pero bueno, esto tiene que trascender y ver efectivamente cómo engarza un planeamiento estratégico de futuro, ¿verdad? Con las otras áreas de desarrollo. Entonces, eso para ambiente es fundamental, ¿verdad? Los escenarios de cambio climático, por eso se habla de escenarios de cambio climático, pero tenemos que tener escenarios, evidentemente también en el tema de lo que decía, escenarios de uso de los mantos acuíferos de este país, ¿verdad? Pero para eso necesitamos tener información base, ¿verdad? Y así en algunos otros casos, qué sé yo, y mucho lo que tiene que hacer el Ministerio de Planificación debería ser no estar ahí tanto pensando en que si aquel respetó la cosita pequeña, si se brincó un procedimiento ahí de... No, eso es pensar en pequeño. Lo que debería estar haciendo el Ministerio de Planificación es estar convertido en un ministerio del futuro, Jonathan, en un ministerio del futuro, donde los diferentes ministerios alimenten una estrategia del futuro de este país. ¿Mm? Y consecuentemente diseñar la política pública, el instrumento de política pública en función de ese futuro deseable o probable, ¿verdad? Entonces, eso debería ser el Ministerio de Planificación, un ministerio más del futuro, no andar en esas preocupaciones del aquí y del ahora, que no nos dejan pensar en grande. Mira, esos dos aportes
los acabo de apuntar porque me gustaron bastante, no solo el del Ministerio del Futuro, sino el de la obsesión con el pasado, porque yo creo que ahí se resumen mucho de los dolores de cabeza que tenemos en la institucionalidad y que sufre el sector privado para poder ir en avanzada, porque siempre se ha estado en la discusión, Alexander, de por qué cuesta tanto poner en el mismo lenguaje a lo público con lo privado. Y es que acabas de dar en el clavo. Lo privado siempre está viendo hacia futuro cómo se desarrolla, lo público siempre está viendo cómo conserva lo que tenemos y no ve hacia adelante o no tiene por costumbre ver hacia adelante con la dinámica y la facilidad que se necesita. Y eso me lleva a otra arista, que es la conservación de nuestros recursos en las zonas, pues, que tradicionalmente han sido complejas. Y en este momento el Ministerio de Ambiente está en un problema por tala de árboles en la zona de Manzanillo o Gandoca, allá en el Caribe Sur, pero también lo ha tenido con los problemas de si se le da titulación o no a las personas que habitan en la milla fronteriza. Y también está en la parte de si necesitamos o no, o si se puede o no generar algún tipo de producción o de comercialización de parques nacionales, abriéndolo al turismo y generando, no sé, hostales o pequeños hoteles dentro de las zonas protegidas para poder atraer más turismo. Son cosas que nos enredamos en los propios mecates y no se resuelven. ¿Qué pasa con esos temas, Alexander? Bueno, Jonathan, eso es parte digamos, de la naturaleza misma del tema ambiental. Es decir, el tema ambiental no es neutro bajo ninguna circunstancia, ¿verdad? Y evidentemente hay una serie de intereses asociados y aquí quizás una de las falencias que tiene la institucionalidad, hablando del ministerio, es que no está tan acostumbrado a el tema de cómo resolver extrajudicialmente la conflictividad asociada a la gestión de los recursos naturales. Es decir, la gestión de los recursos naturales implica una serie de actores. Por ejemplo, pensemos en el sector pesca. Entonces tiene la flota tunera, tiene los palangreras, tiene la pesca artesanal, tiene la pesca deportiva. Tiene 4 o 5 actores. En el tema de agua, ni qué decir. Entonces, evidentemente, esos actores tienen diferentes intereses. Y hay a menudo una incompatibilidad de intereses. Pero la gestión que se lleva desde ambiente generalmente es muy ambiente. Si me explico esto. Entonces, no tiene el expertise para llegar a lo que se llama mejor alternativa a un arreglo negociado. Y eso es procesos de negociación, de conciliación, de mediación, etcétera, etcétera, los famosos instrumentos RAC, de resolución alternativa de conflictos, ¿verdad? Que en estos momentos parece mentira, pero son absolutamente esenciales para no permitir que escalen esa serie de conflictos, ¿verdad? Por el agua, por la pesca, por la explotación forestal, por el uso de la milla marítima, por lo que vos querás, que acabas de mencionar, ¿verdad? Entonces, vuelvo al tema inicial. Necesitamos ahí en el ministerio posiblemente una estructura que permita tener este tipo de equipo, porque los conflictos cada día van a ser mayores, porque cada día los bienes y servicios ambientales van a adquirir mayor valor. Y conforme se incremente ese valor, Jonathan, se va a incrementar la probabilidad de conflictos. Y si no tenés una arquitectura institucional que sepa lidiar con esos conflictos, entonces vas a estar fregado, ¿verdad? De ahí que decir, no culpo a la gente del ministerio, posiblemente hay muchos funcionarios que cuando iniciaron el ministerio no tenían idea ni de esos conflictos, porque aquí si yo, antes tú construías una infraestructura hídrica, que se una represa, ¿cómo lo construían? Simplemente detectando que ese era el mejor sitio desde el punto de vista técnico para hacerlo. Hoy día puedes hacerlo así, no. No solo es el criterio técnico, tenés que convencer a la población que va a ser impactada, tenés que convencer a la comunidad, tenés un montón de cosas
No era como antes, que simplemente el ICE decía, ahí es el mejor sitio y ahí vamos. Si no ves lo que pasó con el diquis. Sí. Entonces, no. Entonces, vuelvo al tema original. Se necesitan nuevas habilidades, nueva arquitectura institucional, ¿verdad? Para nuevas competencias, para nuevos escenarios, para etcétera, etcétera. Porque esto no va a decrecer, Jonathan. Esto, si no es manejado apropiadamente, se va a incrementar y se va a incrementar dramáticamente en algunas áreas, siendo el agua uno de los recursos más volátiles que puede generar mayor conflictividad en Costa Rica. Pero están todos los otros que acabas de decir. De hecho, no solo, a ver, y mencionaba porque eso tiene una vinculación con el turismo en los parques nacionales, el turismo en las diferentes zonas, Limón, Caribe Sur y demás. Pero lo que estás abordando me da pie para poner en contexto que a nivel internacional el agua está escaseando. Que ya no es lo que nos enseñaban en la escuela nosotros, a nuestra generación, de que el agua es inagotable. El agua es agotable y tenemos que cuidarle, tenemos que hacer un buen aprovechamiento de los mismos, pero el Ministerio de Ambiente en este momento, si se detonara una crisis internacional por el agua, nuestra arquitectura institucional, como bien la llamas, que yo la menciono como ecosistema ambiental, no está necesariamente articulado, fortalecido e integrado en una lógica no solo de protección, sino también de aprovechamiento, con la lógica económica, con la lógica productiva, con la lógica de veamos lo que tenemos y vea que todo el mundo se está quedando sin esto que tenemos. Y parece que eso puede detonar en la urgente necesidad hoy, porque toda decisión política pública de hoy se ve manifestada en 5 años aproximadamente, de fortalecer al Ministerio de Ambiente y sacarlo del baúl de los recuerdos, de una institución donde se hacen cosas, pero no se toma como un ministerio élite en la toma de decisiones de un gobierno. Claro, eso es un buen punto. Acabas de decir, a mí me parece que para este país definitivamente el Ministerio de Ambiente debería ser un ministerio élite, porque este país depende mucho de ese desarrollo, de esa base natural, perdón. Entonces, definitivamente, por lo que ha representado el ambiente para este país, por lo que representa y por lo que representará, definitivamente hay que trabajar en que el Ministerio de Ambiente efectivamente refleje esa realidad y no quede como un ministerio ahí cenicienta o con competencias diluidas, etcétera, etcétera. Así que eso es una tarea absolutamente pendiente y me parece que de la mayor importancia para este país. Si vos pudieras dibujar el ideal del Ministerio de Ambiente en el corto, mediano y largo plazo, ¿cuál sería esa autopista que se debería de construir en el tema de ambiente para ser fuerte? No solo, y vuelvo al punto, no solo en cuidar lo que tenemos, sino en ponerlo a disposición como un facilitador estratégico para la producción del país, para el desarrollo del país. Mire, Jonathan, yo creo que sería yo muy imprudente en responder eso porque primero necesitaría hacer un análisis institucional de lo que tenemos. Pero yo sí le puedo decir como dos grandes ideas respecto, ideas orientadoras, ¿verdad? Más que particularizar, porque para eso se requiere estudio y no puedo ser tan ligero en los comentarios. Lo primero es que debería ser un ministerio no solo de ambiente, bueno, ahora es ambiente y energía, pero debería ser sobre todo de ambiente y desarrollo. Primer gran punto. ¿Por qué? Por lo que hemos conversado durante estos 40 minutos ya. Es decir, el ambiente en función de una estrategia de desarrollo nacional de este país. Entonces, debería ser un ministerio de ambiente y desarrollo. A partir de ahí, construir toda la lógica de ese ecosistema que vos denominás o esa arquitectura, ¿verdad? Con grandes ejes. Esos grandes ejes deben tener músculo, no centralizador, pero sí articulador, con claras competencias. En agua, en cambio climático, qué sé yo, si querés economía circular, pues lo que querrás, ¿verdad? Pero deben ser que claramente las competencias estén que le dan ese músculo, ¿verdad? A
institucionalidad, ¿verdad? Y consecuentemente, que eso se traduzca en un trabajo muy importante con el sector privado. Tiene que haber alguna vinculación en un esquema público-privado del ministerio que te permita fortalecer esa relación. ¿Por qué? Es decir, vamos, el gran dinamizador de este país son evidentemente pasa por el sector privado. Entonces, no puedes generar ninguna estrategia ambiental. Piensa en cambio climático. ¿Cuál es uno de los grandes problemas de este país en cambio climático? Bueno, no somos un gran país emisor, tenemos una matriz energética relativamente limpia, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el gran problema? El tema de movilidad urbana, el tema automotriz. Entonces, ¿cómo vas a hacer una política de cambio climático sin tener una negociación con el sector empresarial, con el sector importador, etcétera, etcétera? Tienes que generar un trabajo con ellos. Y así puedes poner un ejemplo en casi todas las actividades ambientales. Es decir, no puedes legislar, no puedes hacer política pública desde un escritorio público solamente. Entonces por ahí, digamos, irían como tres grandes cosas. Una, esa concepción, digamos, del ministerio, no solo de ambiente, sino de ambiente y desarrollo. Las áreas estratégicas que eso implique tienen que tener músculo, no para concentrar, sino para articular, verdadero músculo, ¿verdad? No como la dirección de aguas que señalé anteriormente. Y tercero, muchas de esas áreas tienen que tener, hay que crear una estructura que permita esa mejor articulación con el sector privado, ¿verdad? Porque lo veo muy deficiente, digamos, en este país. Estamos llegando a la parte final, Alexander. Quedan 5 minutos de programa y hay un tema que no hemos abordado y no me quisiera ir sin por lo menos esbozar alguna idea, y es el tratamiento de los desechos que hace Costa Rica. Normalmente es un tema, normalmente damos demasiadas vueltas y normalmente no llegamos a una resolución de por dónde caminar. ¿Cuál debería ser el deber ser de este tema, y para contraponerlo con lo que estamos haciendo del tema de los recursos naturales? Bueno, hay muchas, eso es una de las grandes agendas pendientes de este país, ¿verdad? Es la otra cara de la moneda, ¿verdad? Ahí tenemos dos grandes problemas. Tenemos un problema en aguas residuales, aguas tratadas. Solamente el 20%, dice la estadística que el 20% son aguas tratadas en ese país. Así que usted se imaginará el problema que tenemos ahí. Y en términos de desechos sólidos, dice que solamente el 15% es reciclado. Dice, ¿verdad? Algunas veces yo tengo mis dudas, pienso que es menos, pero bueno, dice que el 15%, ¿verdad? Y hay un 20% que no se almacena, que no se bota o que no se procesa o lo que tú quieras, o sea, un 20%, que es mayor que lo que se recicla, ¿verdad? Y se toma en cuenta que lo demás algún tipo de tratamiento tiene. Entonces, tenés esas dos grandes áreas. En el tema de residuos sólidos, evidentemente hay un esfuerzo ahorita por integrar dentro de la lógica de lo que se denomina economía circular, ¿verdad? Que es el uso y reuso de un producto, ¿verdad? Para aumentar la esperanza de vida de ese producto y de tal manera que siga participando en el ciclo económico, ¿verdad? Y de esa manera generar más desechos, que son ideas interesantes, pero volvemos, la materialización de eso no es un asunto fácil, no es un asunto fácil, porque en todo este tema, tú puedes tener una idea muy bonita, Jonathan, pero aquí hay un tema de realidad económica y tenés que ver los costos, ¿verdad? Asociados a cada proceso. Y tienes que ver la rentabilidad económica y ver una serie de temas asociados al tema económico. Entonces propiamente en desechos sólidos, la idea de economía circular, trabajar más en eso, me parece que ese es el camino correcto. Sin embargo, es un proceso embrionario en estos momentos, pero hay que seguir empujando en esa
en esa idea. ¿Tenemos política pública sobre ese aspecto en Costa Rica? No, está muy embrionario. Creo que en la Asamblea hay un par de diputadas que han impulsado un poquito la discusión. En el Ministerio de Ambiente apenas está comenzando un poquito con este tema, pero no, que yo sepa, ¿verdad? Puedo que me equivoque, tampoco conozco de A a Z lo que pasa en este país. Para mi gusto es aún muy, muy embrionario la discusión en economía circular en términos de política pública. Se ha quedado todavía, es un ejercicio medianamente académico, diría yo todavía. ¿Verdad? Y en términos de aguas residuales, pues ahí este país requiere una gran inversión en infraestructura pública para esa materia. No solo acá, sino en los centros periféricos, es decir, cantones importantes de este país no tienen ningún tratamiento, ninguno. Un cantón tan importante, por ejemplo, como Santa Cruz, vuelvo al mismo tema. El casco central de Santa Cruz no tiene nada. Sí, imagínate. Entonces, ahí sí verdaderamente hay que trabajar en una política agresiva que tiene que ver con el desarrollo de infraestructura pública asociada a la gestión de aguas residuales. Esas son dos deudas pendientes de gran dimensión que van vinculadas a un tercer tema, que es todo el manejo de plásticos. El manejo de plásticos en este país también hay que enfrentarlo. Ya es una discusión global, ¿verdad? Hay un tratado de plásticos globales y demás, y que también tiene un impacto sobre dos de los temas que hemos conversado aquí, Jonathan, sobre sistemas de agua dulce y sistemas de agua salada. ¿Por qué? Porque son los ríos los que básicamente donde la gente de alguna manera deposita mucho de estos plásticos. ¿Y a dónde van a parar esos plásticos? Pues ni más ni menos que al mar. Entonces, todos los ecosistemas que se denominan marino-costeros tienen un gran impacto por todo el tema de plásticos, ya lo hemos visto. Entonces, aguas residuales, manejo de desechos y manejo plástico dentro de esa categoría como una subcategoría, son de las deudas pendientes y que el ministerio debe ponerle mayor atención. Yo sé que tienen muchas cosas y obviamente la capacidad es poco, lo que hablamos al inicio, pero ciertamente son temas apremiantes para este país que representan la otra cara de la moneda, ¿verdad? Frente a esa Costa Rica verde, la guacamaya, ¿verdad? Del paisaje del trópico, del rainforest, ¿verdad? El trópico húmedo, ¿verdad? Frente a esa realidad, que es ciertamente, hay mucho de eso, tener la otra realidad, y esa otra realidad no es tan colorida como una guacamaya, ¿verdad, Jonathan? Sino que está bastante decolorida. Don Alexander, muchísimas gracias por todo su criterio, por la luz que nos dan el ambiente para analizar el Ministerio de Ambiente y por ser parte del Gabinete Sombra que hace un tamizaje bastante pues depurado de lo que se está haciendo ahorita en la institucionalidad de ambiente para poder saber si estamos caminando por buen camino. Con mucho gusto, don Jonathan, a la orden. Que tenga buen día. Igualmente, don Alexander, y gracias por el espacio y gracias a todos ustedes que han estado en sintonía por la FM y también por plataformas digitales. En unos segundos el programa estará siendo colocado en el canal de YouTube para que lo puedan compartir. Y ya saben, la próxima semana los últimos ministerios ya de Gabinete Sombra para poder hacer un cierre y hacer un balance de cómo está el gobierno de la República en este momento según los ojos de los especialistas convocados por Red Democrática. Hasta la próxima semana, si Dios así lo permite.